El agua es el recurso más importante para la vida en nuestro planeta. Si aprendemos a cuidarla y a no derrocharla, no solo estaremos preservando la vida, sino también cuidando nuestra economía. Entre los últimos años, varias instituciones trabajaron en nuestro país por generar un buen sentido de conciencia en la ciudadanía durante la época de carnavales, para cuidar y no desperdiciar el elemento líquido que da vida. Por tercer año consecutivo se prohibió jugar con agua durante el carnaval. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua determinó prohibir el derroche de este recurso durante estas fiestas, por considerar que aún persiste la disminución de las fuentes de agua por efecto del cambio climático. Después de que varias ciudades del país se vieran afectadas por la escasez de este recurso en los últimos años, nuevamente el gobierno nacional tomó la decisión de regular el uso del agua durante estas fiestas, donde era tradicional jugar con este líquido elemento. Por su parte, el Viceministerio de Agua Potable y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico presentaron hace algunos días atrás la Resolución Ministerial 033, que prohíbe el derroche de agua potable durante los días de carnaval en todo el territorio nacional. Ante esto, autoridades de cada departamento anunciaron que realizarán la concientización sobre el cuidado del agua, que irán desde campañas en las calles y spots publicitarios. ¿Es posible llegar en el país a un uso racional del agua? Una pregunta que adquiere una mayor importancia, dadas las circunstancias recientes que ha vivido la ciudad de La Paz y las que sufre actualmente la ciudad de Potosí, para solo mencionar dos ejemplos. Vamos a comenzar a abordar este tema con dos especialistas de altísima calidad, a quienes doy la más cordial bienvenida. En principio, al ingeniero Omar Salinas Villafañe, director del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Boliviana, ingeniero ambiental con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Hokkaido, Japón, y especialista en remediación ambiental. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenernos y muy contento de estar aquí en el canal. Me alegro que sea así. Y también damos la bienvenida al ingeniero Freddy Soria Céspedes. Él es director del Centro de Investigación en Agua, Energía y Sostenibilidad de la Universidad Católica Boliviana Regional La Paz, ingeniero civil con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Tohoku, Japón, y especialista en recursos hídricos. ¿Listo para la entrevista? Adelante, muchas gracias. Muy bien. Comenzaremos con el ingeniero Salinas a propósito de lo que es un enfoque muy importante en el debate sobre el uso racional del agua, que tiene una filosofía destacada en una reflexión que realizó hace poco tiempo el Vaticano a través del Papa Francisco, la encíclica Laudato Si, que pone en contexto el tema de considerar un uso adecuado de los recursos naturales en eso que la Iglesia Católica denomina como la casa común, es decir, nuestro planeta. Una reflexión que no solamente está dirigida a los católicos que forman parte de esa iglesia, sino en general a la población mundial. Ingeniero Salinas, ¿cuál es el enfoque de esa encíclica en el tema del uso racional de los recursos naturales y particularmente del agua? Bueno, muchas gracias. Inicialmente comentar que rescato la presentación que tú hacías para este tema particular. Normalmente cuando tenemos este tipo de encíclicas, este tipo de documentos desde el Vaticano, tradicionalmente han sido pensados en que lleguen a nuestro pueblo católico, ¿no? Y en algunos casos, cuando no hemos tenido algún otro problema como una posible guerra nuclear, qué sé yo, alguno de nuestros papas también ha hablado a todos los hombres de buena voluntad. Pero en este caso particular, bajo esta coyuntura tan compleja que tenemos con nuestro planeta, nuestro Santo Padre ha llegado un poco más allá y está hablando desde la Iglesia a todos los habitantes, ¿no? Y esto es muy rescatable porque finalmente, y es importante entenderlo eso, todos vivimos en este mundo y todos nos vemos afectados por las acciones católicos, no católicos que tenemos en el mismo. Entonces, en este contexto es muy lindo y eso es lo que quiero rescatar y quiero invitar a nuestro público, a la gente que nos está acompañando ahora, que pueda darle una revisada, una leída a la encíclica, porque es un lenguaje muy sencillo, muy claro de nuestro Santo Padre, pero al mismo tiempo él es bastante elocuente con el mensaje que está queriendo transmitir, que es, y lo podemos resumir en, todos vivimos en esta casa común que es nuestro planeta y estamos llegando a un punto donde estamos agotando los recursos, estamos poniendo demasiada presión sobre nuestro aire, nuestra tierra, nuestra agua. Entonces debemos reflexionar conjuntamente también
para saber llegar a unos límites adecuados desde el punto de vista ético y moral. La gente se estará preguntando qué tiene que ver la encíclica Laudato Si, que significa, entiendo, alabado sea, ¿verdad? Sí. ¿Qué tiene que ver la encíclica con los problemas que hemos vivido recientemente en el país respecto a la escasez de agua? Y adelanto quizás su respuesta, existe una vinculación sí importante en la filosofía y en la concepción del problema y principalmente de sus soluciones. Correcto. Dentro de la encíclica es importante mencionar que se hace un análisis de distintos factores que están siendo afectados dentro de esta casa común que es nuestro planeta, y particularmente en esta el Papa nos habla sobre el tema agua, ¿no? Nos explica cómo a través de estos años le hemos puesto una presión excesiva en este recurso que para nosotros siempre parece infinito, ilimitado. Nosotros tenemos esta lógica en nuestro imaginario de que uno abre una pila y puede dejarla abierta durante días, semanas, y el agua sigue corriendo, sigue corriendo. Y en nuestro imaginario tenemos la impresión de que este recurso es infinito, ¿no? Entonces, lo primero que queremos entender, y desde una lógica muy clara, muy sencilla, es que el agua es un recurso finito. Puede que sea renovable, que es diferente, pero es un recurso finito si no lo sabemos gestionar adecuadamente. Entonces nuestro Santo Padre, dentro de una parte del Laudato, nos habla, ¿no? Nos reflexiona sobre estos temas y cómo esta falta de agua en algunos casos, cuando no es gestionada adecuadamente, conlleva también problemas sobre la gente más pobre, ¿no? Entonces, porque finalmente ya hemos tenido experiencias acá en la ciudad, y ya nos ha tocado vivir eso, que es importante, porque muchas veces, como decimos, lo vemos desde palco cuando pasa en otro lugar y creemos que nunca nos va a llegar, pero ya hemos tenido una primera probada, si se quiere, de esta situación. Hemos entendido de que no es un tema menor, es un tema muy importante, y particularmente la gente de menores recursos es la que tiende a sufrir más por esta falta de agua. Recordamos que la encíclica fue presentada el 18 de junio del año 2015 por el Papa Francisco y es considerada la primera encíclica de su autoría. Queríamos comenzar con esta reflexión general porque no se trata de abordar esta problemática solamente a través de herramientas técnicas, sino a través de una concepción filosófica sobre cómo deberíamos tratar nuestros recursos naturales, y quizás el más importante sea, desde luego, el agua. Ingeniero Soria, ¿en Bolivia hacemos un uso racional del agua o vamos por un camino que no es el que precisamente se recomendaba a través de la encíclica? En La Paz especialmente hemos estado por mucho tiempo bajo el imaginario, como decía nuestro director de carrera, de que este recurso era infinito. Y eso porque jamás habíamos tenido la oportunidad, y perdón que utilice esa palabra, de vivir el episodio que hemos vivido el año pasado, por ejemplo. Lastimosamente, jamás habíamos recibido una educación formal en el tema del uso racional de nuestros recursos. Justamente por eso los sentíamos infinitos. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta, y no solamente en nuestra ciudad es simplemente un ejemplo de que el mal uso de este bien tan preciado nos puede llevar a situaciones muy complejas. Hay muchas cosas que podemos hacer. Una de las acciones que nos está guiando el gobierno en referencia a esta prohibición es una de ellas, justamente. Sin embargo, desde una perspectiva particular y guiando una de las líneas de investigación del centro que estamos promoviendo, que estamos tratando de llevar hacia adelante, es que este tipo de políticas se lleven hacia la población, que la población entienda que básicamente el poder está en ellos. ¿Y desde qué perspectiva? El poder para el cambio está justamente en ellos, en nosotros, en cada uno de nosotros. Y si quieren lo podemos poner en ejemplos muy sencillos. Muchas veces no sabemos cuánto gastamos en una carga del inodoro, por ejemplo. No sabemos cuánto gastamos en lavarnos las manos, no sabemos cuánto gastamos en lavar los platos o en jugar con agua en carnavales. Bueno, todos nosotros somos de esa generación, de la generación donde nos pasábamos una semana entera mojados.
éramos pequeños. ¿Se puede hablar entonces de una responsabilidad común en la definición y ejecución de políticas estatales por parte de las autoridades que corresponda, pero también en una cultura ciudadana de un adecuado manejo del agua? Definitivamente, porque el gobierno va a tener un límite. Nosotros estamos acostumbrados a exigirle al gobierno y eso es normal. Hemos crecido así. Sin embargo, sabemos que esta situación va a llegar a algún momento donde ya no va a ser sostenible. Entonces todos tenemos que trabajar por esto. Como le digo, si ustedes hacen un cálculo muy sencillo de cuánto gasta una lavadora, de cuánto gasta cada uno de los artefactos que tenemos en nuestra casa, podemos tranquilamente hacer un par de multiplicaciones muy sencillas y darnos cuenta cuánto podríamos ahorrar con solo tener un comportamiento educado, muy sencillo en nuestra casa, y ver que de esa manera podemos aliviar mucho la presión que tenemos sobre el sistema. ¿Han hecho alguna investigación que establezca una estimación en cifras de lo que se podría ahorrar con este tipo de conductas? Es muy fácil. Como le decía, imagínese un aparato que lo utilizamos, ¿cuántas? 5 veces al día, el inodoro. En los aparatos antiguos tenemos un gasto de aproximadamente unos 20 litros por descarga, tal vez un poco menos. En el caso de las lavadoras tenemos un gasto de aproximadamente 60 litros por cada ciclo de lavado. Imagínense si pudiésemos reutilizar esa agua en las cargas del inodoro. Hemos hecho un pequeño cálculo con una tesis que estamos produciendo en la carrera, donde nos enfocamos básicamente solamente tomando como ejemplo el sistema Chachicala, que ha sido uno de los afectados el año pasado. Y vemos que con un simple ahorro, un simple reuso, podríamos haber ganado más o menos entre 1 y 2 meses de abastecimiento. Entonces, como le digo, en sus casas cada uno puede hacer el cálculo, ya les he dado las cifras. Imagínense qué harían, cuánto hubiéramos ganado si hubiéramos aprendido a reutilizar bien o utilizar adecuadamente el recurso que tenemos en nuestras casas. Ingeniero Salinas, aparte de las políticas públicas y de la propia conducta ciudadana, ¿qué más podríamos hacer en el país para que esos términos ideales reflejados por la encíclica Laudato Si se hagan realidad en nuestra conducta diaria? Pues bueno, nosotros al interior de la universidad estamos ideando una política en tema de agua con una consigna bastante sencilla, pero al mismo tiempo entendemos que significativa. Y nos decimos a nosotros mismos que gestiona tu vida, gestiona tu agua. En este sentido, lo que estamos buscando con esta pregunta es que, o con esta afirmación si se quiere, es que nosotros tenemos que entender que una vida normal está también asociada a un adecuado uso del agua en nuestras ciudades. Te doy un ejemplo bien puntual con este tema del carnaval, que ahora que estamos puertas de poder vivirlo. Yo me pregunto a mí mismo y hago la pregunta a nuestros televidentes, ¿qué pasa si, nuestro carnaval es muy diferente si es que dejamos de jugar con agua, si es que utilizamos menos agua? Tal vez para algunos sí, pero tal vez para otros no. Y ahí ya tenemos una primera inquietud. Ahora, pero vayámonos por el otro lado. ¿Qué tan diferente ha sido nuestra vida durante esos 2 o 3 meses los que hemos sido afectados por este racionamiento de agua en la ciudad, cuando no hemos tenido la disponibilidad del líquido elemento? ¿Hemos tenido una vida normal esos días? Entonces nos comienza a hacernos las preguntas al interior y comencemos a valorar como ciudadanía si disfrutar unos carnavales mojados es tan importante como tener una vida normal durante todo el año, en tema de un uso del agua en términos normales, ¿no? Que no tengamos cortes, que no tengamos racionamiento. De nuevo, parece que uno pensaría y dice, pucha, ¿cómo yo como persona, si no he inflado unos globos, si he dejado de baldearme un par de días, puedo tener un efecto tan grande en la ciudad? Pero no se olviden, y eso es importante recalcar, que esto es un ejemplo multiplicador. Entonces, si yo lo hago, tú lo haces, y 100,000 paseños más lo hacemos, entonces significa que estamos ahorrando cantidades muy importantes de agua, lo que puede significar e implicar que el día de mañana podamos tener 1, 2, 3 semanas de racionamiento de agua normal. Entonces, son preguntas que tenemos que comenzarnos a hacer como ciudadanía,
que conllevan ciertos sacrificios y somos conscientes de eso, pero estamos en una época particular de la humanidad, si se quiere, donde le hemos puesto tanta presión a nuestros recursos que tenemos que comenzar a limitarnos y a educarnos correctamente en estos temas. Seguro que sí. Ingeniero Soria, el tema de la crisis del agua reactivó la inquietud académica en el problema de su administración y su uso. Aparentemente todos estábamos muy cómodos y seguros pensando que era un recurso que jamás iba a faltar, pero la realidad ha sido diferente. ¿Ha activado la investigación académica esa realidad no solo pasada, sino presente? Sí, hace mucho tiempo ya el tema de la gestión, que en palabras sencillas es simplemente cómo se lo distribuye el recurso disponible, ha llamado la atención no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es un tema muy fuerte porque sabemos que el recurso es limitado y más bien tenemos que aprender las formas, los métodos, las técnicas, las herramientas para ver cómo distribuirlo de modo de que el recurso nos alcance básicamente para las actividades necesarias para desarrollar una vida normal, tanto en el área urbana como en el área rural. El tema del problema que tuvimos el año pasado ha reactivado a nivel local, sí, pero el interés es una línea que se ha ido llevando ya hace bastante tiempo a nivel internacional. Muy bien. Para finalizar, ingeniero Salinas, quizás podemos recuperar una de las frases de la encíclica como conclusión de esta charla, aquella que dice que para manejar nuestros recursos, entre ellos el agua, deberíamos aplicar una ética que se inspire en un nuevo estilo de vida. Sin duda, nosotros consideramos, y como Universidad Católica también entendemos que hay maneras de seguir teniendo una vida normal, pero siendo responsable con el medio ambiente, interactuando con nuestra sociedad. Entonces, bajo esa lógica, consideramos que, y nosotros sentimos una obligación desde la academia, y en este caso la academia cercana a la iglesia dentro de la universidad, de que tenemos que hacer y planificar acciones a futuro para que podamos prevenir y evitar los inconvenientes que hemos tenido en algún momento. Esta línea está siendo bien pensada, bien estructurada al interior de la universidad. Queremos que esto no solo se quede en palabras, queremos entrar a la investigación, entrar a los laboratorios. Es por eso, por ejemplo, que nuestra universidad está pronta a inaugurar un nuevo edificio de alrededor de 5.000 metros cuadrados que está dedicada exclusivamente a laboratorios para el área de ingeniería, donde queremos que nuestra gente entienda y practique lo que nosotros podemos quedar o podemos decir teóricamente. Entonces esto es un tema muy importante y todo esto nace desde el compromiso que sentimos desde la universidad para nuestra población, para que el día de mañana podamos mantener una vida tranquila, festejemos carnavales de una manera responsable, agradable, disfrutándolo, pero sabiendo que el día de mañana debemos gestionar también adecuadamente nuestra agua para que podamos mantener una vida tranquila y agradable como tenemos en la ciudad de La Paz. Me imagino la misma recomendación, ingeniero Soria. Estamos en puertas de carnaval, seamos conscientes y responsables en el manejo del agua. Correcto, son actitudes muy sencillas, muy simples, que no van a afectar el ritmo normal que tenemos. Ni la festividad en sí. Definitivamente, pero que nos van a beneficiar. Muchas gracias por sus palabras, lo mismo, ingeniero. Gracias por los aportes que han dado en este debate, que es algo más que un tema banal o simple. Es un tema que implica, como lo hemos visto, una forma de percibir y de valorar la realidad de nuestro entorno o de nuestra casa común, es decir, nuestro planeta. Nos vamos ahora a un corte para luego ingresar a la etapa final de Hora 23.